Hola exploradores, hoy comenzamos una nueva aventura en un lugar donde el futuro y la naturaleza se dan la mano. Bienvenidos a Singapur. Desde rascacielos futuristas hasta jardines que parecen de otro planeta, Singapur es la perfecta fusión entre naturaleza y tecnología. Comenzamos nuestro recorrido en Merlion Park, hogar del símbolo más icónico de Singapur, el Merlion, una criatura mitológica mitad león, mitad pez. Esta estatua de 8,6 metros de altura representa la historia de Singapur. El león simboliza el nombre original de la isla, Singapura o Ciudad del León, mientras que la cola de pez honra sus orígenes como pueblo pescador. Desde aquí tenemos una vista privilegiada de la bahía y el impresionante skyline moderno. Nos elevamos ahora sobre el distrito financiero central, el corazón económico del sudeste asiático. Esta impresionante concentración de rascacielos alberga las sedes de los principales bancos y corporaciones multinacionales de la región. Singapur es el tercer centro financiero más importante del mundo, y esta vista nos muestra claramente por qué. Modernidad, conectividad y una infraestructura de clase mundial. Y aquí está uno de los edificios más reconocibles del planeta, Marina Bay Sands. Este complejo de 5.700 millones de dólares consta de 3 torres de 55 pisos conectadas por una terraza de 340 metros de largo que parece un barco flotando en el cielo. En lo alto se encuentra la piscina infinita más famosa del mundo, con vistas de 360 grados sobre la ciudad. Con 2.561 habitaciones, es mucho más que un hotel. Es un ícono arquitectónico que redefinió el skyline de Singapur. En el corazón de Marina Bay encontramos 3 íconos arquitectónicos impresionantes. Primero, el Art Science Museum, cuya forma de flor de loto simboliza la hospitalidad singapurense, fusionando arte, ciencia y tecnología en exposiciones innovadoras. Justo al lado, el Helix Bridge se extiende con sus 280 metros, el primer puente peatonal del mundo, inspirado en la estructura del ADN, con su doble hélice de acero inoxidable. Y cerrando este triángulo cultural, el Esplanade, Theatres on the Bay, conocido como el Durian. Sus 2 enormes domos están cubiertos con más de 7.000 paneles de aluminio triangulares. Inaugurado en 2002, este centro de artes escénicas de 600 millones de dólares es el equivalente asiático de la Ópera de Sydney. 3 obras maestras que definen el skyline cultural de Singapur. Y ahora llegamos al corazón verde y futurista de Singapur, Gardens by the Bay. Este proyecto de $1.000 millones transformó 101 hectáreas de tierra recuperada en uno de los jardines más espectaculares del mundo. Lo más impresionante son los Super Trees, 18 estructuras verticales de 25 a 50 metros de altura que parecen sacadas de ciencia ficción. Pero no son solo arte. Están cubiertos con más de 162.900 plantas de 200 especies diferentes, creando jardines verticales que florecen en el aire. 11 de estos árboles tienen paneles solares que capturan energía para iluminar los jardines por la noche y actúan como sistemas de ventilación natural para los conservatorios. El
El complejo también alberga 2 conservatorios climatizados, el Cloud Forest, con una montaña artificial y la cascada interior más alta del mundo de 35 metros, y el Flower Dome, que recrea un clima mediterráneo con plantas de 5 continentes. Gardens by the Bay ha ganado más de 40 premios internacionales y ha recibido más de 50 millones de visitantes. Es el símbolo perfecto de la Singapur moderna. Un lugar donde la tecnología y la naturaleza no solo conviven, sino que se potencian mutuamente. Aquí la sostenibilidad no es una promesa futura, es una realidad que crece 50 metros hacia el cielo. Dejamos la modernidad futurista y nos dirigimos a Chinatown, el barrio histórico que nos recuerda los orígenes multiculturales de Singapur. Aquí encontramos templos centenarios, casas tradicionales conocidas como shophouses y mercados bulliciosos donde el aroma de la comida callejera llena el aire. El contraste entre la herencia china y los rascacielos modernos que la rodean cuenta la historia de una ciudad que honra su pasado mientras construye su futuro. Unos kilómetros al norte llegamos a Little India, un estallido de color y cultura que refleja la diversidad étnica de Singapur. Este vibrante barrio está lleno de templos hindúes, tiendas de saris, joyerías de oro y restaurantes que ofrecen auténtica comida india. Ahora seguimos una ruta especial, el curso del agua que dio vida a Singapur. Comenzamos en el Alexandra Park Connector, un corredor verde que sigue el canal Alexandra, parte de la red de más de 300 kilómetros de parques conectados que convirtieron a Singapur en una ciudad en un jardín. Este canal se transforma en el río Singapur, la arteria histórica donde Sir Stamford Raffles fundó el puerto colonial en 1819. Durante el siglo XIX, este río era el corazón comercial. Barcos mercantes, almacenes bulliciosos y comunidades de inmigrantes chinos, malayos e indios que construyeron esta ciudad. Pasamos por Clarke Quay y Boat Quay, donde los antiguos almacenes coloniales hoy son restaurantes y vida nocturna. La transformación es asombrosa. De un río contaminado en los años 70 a una joya urbana limpia. Y así termina nuestro recorrido por la increíble Singapur. Una ciudad que demuestra cómo la visión, la innovación y el respeto por el medio ambiente pueden crear algo verdaderamente extraordinario. Desde los imponentes super trees hasta sus barrios culturales llenos de historia, Singapur nunca deja de sorprender. Si disfrutaste este viaje, no olvides darle like y suscribirte a Rocco Mundi para acompañarme en más aventuras alrededor del mundo. Nos vemos en el próximo destino. ¡Hasta pronto, amigos!